Soy el ingeniero Luis Reyes por comentarle cómo está realizado el nuevo programa que lo actualicé, que es de mallas a tierra, el dimensionamiento de mallas a tierra. En este caso les comento que le actualicé y le hice también en el programa de Java, NetBeans, con el objetivo de poder mejorar un poquito más la presentación del programa, ¿no? En este caso, por ejemplo, este programa nos va a permitir hallar la resistencia de puesta a tierra mediante el método de Sverag y mediante el método de Laurent-Newman, mediante el método de Schwarz, 2 capas. Entonces, estos métodos son sujetos a las normas de tanto IEC como la IEEE 80, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante añadirle estos otros dos métodos de cálculo de la resistencia de puesta a tierra para el dimensionamiento de una malla a tierra. Recordemos que también este dimensionamiento está sujeto a lo que son los voltajes de paso real al voltaje de toque real, ¿no? Entonces, de acuerdo a que cumpla las condiciones que el voltaje de toque y de paso real sean menores a los voltajes calculados, ¿no? Entonces, de tal manera que nos asegura también que hay una seguridad al diseñar este tipo de mallas, ¿no? Al sujetarse a estas normas, ¿no? A estos requisitos para que la malla a tierra, pues, cumpla las condiciones de seguridad también, ¿no? Entonces, bien, mis amigos, vamos a comenzar. Comentarles una cosita también, que este programa también le realicé con el fin de que puedan ustedes, el usuario, ¿no?, pueda tranquilamente generar un reporte en PDF e imprimirlo, ¿no? O sea, el programa saca un reporte al aplastar un botón que es imprimir. Este va a permitir imprimir el reporte y también permite dibujar la malla en PDF, ¿no? Entonces, ya les voy a explicar pasito a pasito un poquito cómo fue lo que le hice. Le voy a hacer es un mini resumen para que ustedes vean. Y si gustan, pues, adquirir este programa, pues con todo gusto pueden contactarse conmigo. Este programa está costando por el momento $200, pero nosotros podríamos conversar de acuerdo a sus posibilidades también, ¿no? Entonces yo también estoy abierto a conversar y con ustedes, pues, negociar de este tema en el aspecto económico de este programa y que este programa, pues, comienza a distribuirse y que sea un aporte más a la ingeniería eléctrica. Espero que sea de su agrado. Mi nombre es el ingeniero Luis Reyes, creador de este programa. Entonces vamos a comenzar. Este programa lo hice mediante un archivo ejecutable. Este archivo ejecutable .exe permite solo abrirse en la plataforma de Windows, ¿no?, en el sistema de Windows. Para Linux tengo otro ejecutable que es con el .jar, la extensión .jar para otro tipo de sistemas operativos. Pero para netamente la gran mayoría de usuarios utilizamos el sistema Windows, está este archivo .exe y con este les voy a hacer la demostración de este programita del funcionamiento. Sin embargo, si hubiera algún usuario que utiliza otro sistema operativo, también está el ejecutable con la extensión .jar. La única situación es que con el .exe, el ejecutable, no necesitamos instalar Java en la computadora del usuario que desea instalar, ¿no? Pero, digamos, si el usuario no quiere instalar Java, sino que netamente se ejecuta el programa, necesariamente el requisito es que tenga la plataforma del sistema operativo Windows, ¿no? Entonces, solo ahí funciona este programa .exe. Pero si tiene otras extensiones, no habría problema. Solo es cuestión de que el usuario solo instale la plataforma Java en sus computadoras y tranquilamente funciona el ejecutable .jar, ¿no? Entonces, vamos a ver este caso, que es netamente para el sistema Windows, pero que funciona igual para los demás sistemas, ¿no? Simplemente con el .exe, que es para la plataforma Windows. Bien, mis amigos, fíjense que aquí está el icono, ¿no?, de lo que es el programita. Entonces vamos a hacerle un doble clic. Para recordemos, no necesitamos instalar el programa Java, ¿no? O sea, esto ya viene incluido todo, ¿no? Entonces, pero solo funciona esto para la plataforma Windows, ¿no? Para el JAR, si es necesario, para lo que es Linux y otros sistemas operativos, sí necesitamos instalar el Java, ¿no? Que tampoco no es muy
no lleva mucho tiempo, ¿no? Es un tiempo corto donde se instala el programa. Y ahí ya correría el punto YAR para cualquier plataforma, ¿no? En este caso vamos a hacerle para Windows. Muy bien. Al hacerle doble clic ingresamos al programa, ¿no? Recordar que este programa se instala únicamente en un computador, o sea, tiene una protección para que no se pueda copiar en otros computadores. Y si es que uno quisiera copiar en otros computadores, va a salir un mensaje de que se contacten con mi persona para yo poder tranquilamente con ustedes instalar otro programa. O sea, es decir, cada instalación por cada computador tiene un costo, ¿no? Entonces, eso lo podríamos negociar. Por ejemplo, si se quiere solo comprar un programita, por el trabajo laborioso que fue el hacer los algoritmos, es el costo, ¿no? Que es de $200. Pero sí podríamos negociar si quisieran instalar el mismo usuario, pero en diferentes computadoras, podemos negociar para poder instalar en cada computadora. Vale la pena decirles y recalcarles que la instalación se hace vía remota, ¿no? O sea, es decir, no hace falta que yo me traslade al lugar de trabajo del usuario para instalarle. Simplemente se me entrega unos códigos que yo les voy a dar y mediante Western Union hacen el depósito y yo puedo enviarles el programa a su email, ¿no? Entonces el email de la computadora donde la quieran instalar, ¿no? Entonces de eso, digamos, no hay mucho proceso, ¿no? Laborioso de tener que transportarse para hacer las instalaciones. Simplemente vía remota se puede hacer la instalación, ¿no? Entonces, mis amigos, vamos viendo. Entonces, a lo que le hicimos, quiero otra vez iniciarle para que le vean. Hicimos doble clic, ¿no? Ingresamos al ejecutable, ingresamos al programa. Al hacerle clic en el ingresar al programa, metemos los datos, ¿no? Entonces, recordemos que esto está realizado, este programa, para dos tipos de capas, ¿no? Para dos terrenos. Entonces tenemos de la resistividad de mediciones que nos arrojan las mediciones, la resistividad promedio del terreno, en este caso pongamos de que sean unos 300 ohmios metro. La resistividad superficial del terreno, ¿no? Que sabemos mediante tablas, ya sea un terreno arcilloso, rocoso, pues bueno, las tablas mismas nos entregan un dato. En este caso vamos a ponerle unos 3000 ohmios metro, ¿no? La separación de entre conductores a lo largo de la malla nos pide, ¿no? Entonces, las normas IEEE dice como mínimo 3 metros, ¿no? Vamos a ponerle en nuestro ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, por decir unos 4 metros, tanto en el largo como el ancho. Separación de los conductores, ¿no? Recordemos que al hacer la malla nosotros tenemos filas por columnas. Las filas van a lo largo del eje X y los que forman los conductores de largo, ¿no? O sea, el largo de la malla va a lo largo del eje X y este tiene cierta cantidad de conductores que viene dado mediante las filas, ¿no? Y lo que son los conductores en el eje Y es el ancho de la malla, que esos son los conductores que van a lo largo del ancho, ¿no? De la malla, ¿no? Entonces son las columnas, ¿no? Entonces la separación a lo largo de estos conductores, que vendrían a ser las columnas, ¿no? Es de 4 metros y la separación a lo ancho, que vendrían a ser las filas, es 4 metros, ¿no? La profundidad que queremos enterrar la malla, digamos que es de 70 centímetros, 0.7 metros. Queremos ver un método de cálculo. Vamos a ver primero por el método SVERAC. Este es interesante, ¿no? Este método de cálculo está basado en las normas IEEE 80. Tanto el SVERAC como el método de Schwarz, dos capas, ¿no? Y el método de Laurent-Newman, fíjense, tenemos los tres métodos para suelo homogéneo, que es la de dos capas de Schwarz, ¿no? Tenemos este es IEEE 80, la SVERAC también es de la IEEE 80 y la Laurent-Newman es de la IEC, ¿no? Normas europeas. Entonces, vamos a ver los datos que nos arrojan los cálculos y vamos a ver que son similares, ¿no? Entonces, tanto con varillas o sin varillas que utilice la malla. Entonces, en este caso vamos a iniciar con el SVERAC. Vamos a ver de cuántas filas queremos que sea nuestra malla. Supongamos que queremos que sea de 6 filas por 7 columnas, ¿no? La resistencia a puesta a tierra deseada, la mínima que de acuerdo a cada empresa distribuidora puede ser, por ejemplo, en nuestro caso es 5 ohmios, ¿no? Aquí, tenemos aquí la opción, por ejemplo, podemos aquí simular nosotros una corriente de cortocircuito de falla o a su vez mediante el transformador que se calcule la corriente de cortocircuito de falla. En nuestro caso, por decir, pongámosle que sean unos 1000 amperios.
no queremos utilizar varillas. Si no queremos utilizar varillas, igual el programa nos demanda poner algún dato, ¿no? En este caso, por ejemplo, si pusiéramos, por decir, pongámosle 6 varillas. Entonces nosotros tenemos las diferentes longitudes de las varillas Copperwell, ¿no? Entonces pongamos, por lo general, es de 1.8 metros. La temperatura ambiente, pongámosle 25 grados centígrados y veamos la temperatura de las uniones. Recordemos que podemos hacer mediante uniones Copperwell, las uniones entre los conductores, entre filas y columnas, inclusive con la sujeción a las varillas, ¿no? Pueden ser con conectores o mediante suelda exotérmica. Entonces son dos temperaturas estándar, ¿no?, que se manejan. Cuando es uniones es 250 grados centígrados y cuando es suelda es 450. Pongamos que le vamos a hacer con uniones. Entonces, muy bien, acá lo que nos pide es en qué tiempo va a ser anulada la falla. Pongámosle un segundo. Cuando nosotros aquí tenemos la corriente de cortocircuito máxima simular, aquí le ponemos en impedancia 0, en potencia 0, el número de fases del sistema, cuántas fases tiene, por ejemplo, es trifásico, y pongamos del voltaje fase neutro en bajo voltaje, que es 127 voltios, ¿no? Entonces ya tenemos la resistencia puesta a tierra por Sverac y vamos a calcular. Entonces fíjense en una cosa, tenemos todos los datos. También vemos revisar condiciones y nos sale también el tipo de calibre del conductor. Entonces podemos observar que tenemos una resistencia puesta a tierra de 4.7 ohmios, ¿no? Aparentemente cumple todas las condiciones. Entonces vamos acá a ver en condiciones de cumplimiento de puesta a tierra y observamos, ¿no?, los voltajes calculados versus el voltaje real. Si el voltaje real es menor que el voltaje calculado, sea de paso o de toque, cumple las condiciones. Caso contrario, no cumple. Si la respuesta puesta a tierra calculada es menor que la resistencia puesta a tierra deseada, cumple las condiciones, ¿no? Entonces, en este caso, podemos observar que cumple las 3 condiciones. Entonces, esta malla puesta a tierra es la correcta, ¿no? Entonces, podemos revisar condiciones, dibujar malla, y se nos dibuja la malla, ¿no? Con el largo respectivo, que es a lo largo del eje X, es de 28 metros, y el ancho es de 24 metros. Recordemos que el largo tiene 7 columnas, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el ancho, que es las filas, las columnas van a lo largo del eje X y las filas van a lo largo del eje Y, ¿no? Entonces tiene 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces está dibujada nuestra malla, ¿no?, de puesta a tierra. Vamos a verle, inclusive, podemos observar con los otros métodos a cuánto nos queda la resistencia puesta a tierra. Por ejemplo, recordemos que por Sverac es 4.7087. Veámosle por Schwarz. Por Schwarz es 5.29, ¿no? Es 5.29. Y podemos dibujar la malla para que se dibuje la nueva malla, que es la misma, ¿no? Podemos bien sea minimizar o a su vez dibujar malla. Yo le sé minimizar para que se quede blanco, no se setee un poquito, ¿no? Entonces yo le minimizo y le pongo dibujar y otra vez se dibuja la mallita, ¿no? Cada vez que yo quiera ver con un nuevo método es preferible minimizarle para que se setee esta gráfica y se pone otra vez dibujar malla. Fíjese, con Schwarz es 5.29. En este caso, por el método de Schwarz no cumpliría las condiciones, ¿no? Entonces, bien, si ahí podríamos aumentar columnas. Vamos viendo por el método de Laurent-Newman. Laurent-Newman nos dice que la resistencia puesta a tierra es de 4.56, ¿no? Asimismo, vamos viendo las condiciones, cumple todas las condiciones. Entonces, por ejemplo, en esto podríamos concluir, ¿no? Es una malla tierra que cumple con 2 condiciones, por el método de Sverac y Laurent-Newman. Casi cumple también por el método de Schwarz, ¿no? Entonces, esta malla es correcta, porque tanto Sverac, fíjense en 4.56 Laurent-Newman, y Sverac nos dice que es 4.7087. Entonces, son 2 métodos que nos dan una respuesta casi exacta, ¿no?, de lo que realmente está pasando ahí. Schwarz nos ayuda a confirmar. Sin embargo, si queremos mejorar, nos vemos por el método de Schwarz y le aumentamos bien sea filas o columnas para que cambien las dimensiones de la malla, tanto en el largo y en el ancho, ¿no? Recordemos que con Schwarz es 5.29, tampoco es que está muy alejado de 5 ohmios, ¿no? Entonces ya dependerá del proyectista si
considera correcta. En lo personal me parece que es correcta, ya que Severac cumple las condiciones mediante Severac y Laura Newman, ¿no? Pero el proyectista puede mejorarle para que cumpla por las 3 condiciones, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, digamos que pone 7 filas, por decir, ¿no? 8 columnas, ¿no? Entonces vamos a ver por Schwarz. Oh, fíjense cómo cambiamos, ¿no? Las condiciones, cumple todas las condiciones, minimizamos para setear la malla, ¿no es cierto? Se dibuja y tenemos ahí el largo, ¿no? 32 por 28, ¿no? Una de 32 por 28 cumple las condiciones, mejorando inclusive Sverac, que es 4.13, y la Laura Newman, que es 4.02, ¿no? Entonces, eso podría ser el proyectista, ¿no? Ahora, digamos, queremos nosotros ir al informe, que nos imprima unos reportes, entonces ponemos clic, ¿no? Hacemos clic en informe y aquí nos dice cómo se llama el nombre del proyecto. Entonces, por decir, digamos que esto es en el edificio Las Gardenias, ¿no? Que ahí va a ser ubicada la malla tierra. ¿Cuál es la ubicación del proyecto? Digamos, Avenida Sotomayor y Ruales, ¿no? Entonces, fíjese que aquí se nos hace un resumen de toditos los datos técnicos de la malla. Entonces, nosotros ponemos imprimir. Se crea el PDF correcto, como ustedes pueden observar, miren, y ahí asoman toditos los reportes, ¿no? El reporte de la dirección, de todo, ¿no? Asoma todos los reportes técnicos. Y también, fíjense, al momento de dibujar la malla, también se me dibuja una malla en PDF, ¿no? En este caso, yo le dimensioné con estas dimensiones porque de pronto cuando se hacen mallas más grandes, la malla va a comenzarse a hacer más grande y puede salirse de la hoja, ¿no? Entonces yo le puse una escala que es prudencial para que pueda, si es que en el caso fuera una malla más grande, pueda entrar en toda la hoja, ¿no? Entonces por esa razón que se le ve aquí la malla chiquita, ¿no? Sin embargo, digamos por ejemplo, ustedes quieren imprimir, le pueden imprimir esta malla, le pueden imprimir los reportes o a su vez ustedes pueden poner print, ¿no? Capturar esta pantalla y ya tienen también el informe técnico mediante imagen, ¿no? Le ponen capturar pantalla, le pegan en Word y le pueden imprimir en Word, ¿no? Así como está aquí. Todo ya depende de ustedes, pero en este caso yo le puse esta opción para que ustedes puedan imprimir el reporte en PDF, ¿no? Eso es, mis amigos, ese es el programita que hice y, bueno, o sea, el hecho de haber realizado todas los algoritmos para que cumpla inclusive los PDFs, realmente fue un poquito largo, ¿no? Se hizo un poquito largo el programar este programita y de ahí el costo, ¿no? Pero bueno, repito, podemos conversar con ustedes, con los usuarios, con los interesados y dejar en un precio pues módico, ¿no? Recordemos que el precio en sí es $200. Si quieren para más computadoras, eso lo podemos negociar, podemos mejorar ese precio para que se puedan instalar en más computadoras y sea pues algo realmente a su servicio, algo que a ustedes les sirva, ¿no? Entonces esto, mis amigos, con esto creo que se ha generado un aporte más pues al programita que ya teníamos anteriormente, que era hecho en Excel, ¿no? Que es muy bueno también, sin embargo no grafica la malla, no genera el reporte en PDF y tampoco ese programa solo está basado en Laura Newman mediante el método IEC, ¿no? Cambio aquí le añadí también por el método de Schwarz, que alguna vez me recomendó algún usuario si pudiera ingresarle más métodos de cálculo, ¿no? Entonces aquí están ingresados. Quiero también, cabe la pena recalcar, alguna vez un usuario también me solicitó, ingeniero, ¿qué pasa si de pronto por decir, miren esto, 300, hagámosle para el mismo ejemplo anterior, 4, 0.7, el método de cálculo es Severac por decir, 7, 8, 5, 1000. Quiero que vean una cosa, ¿no? Él me decía, ingeniero, aquí se me da un calibre de conductor, ¿no? Que es el mínimo a usar, este número 2AW. Pero digamos que yo quiero en el reporte que me asome el número 4, quiero utilizar el 4 ceros. Ok, solo le hace clic aquí y escoge el calibre del conductor, ¿no? 4 ceros, le pone al informe y ya nos asoma en el informe también, ¿no? Lo que nosotros queramos imprimir. Y eso también nos asoma en los reportes, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en el reporte, ya asoma todo cambiado, ¿no?
Entonces es algo también que lo tomé en cuenta para que ustedes tengan un mejor acceso a este programita. Una cosa más también que vale la pena recalcar. Digamos que mi malla no va a utilizar varillas. Perfecto, pongo cero, pero también elijo cualquier número, porque si le dejo sin elegir o dejo cualquier sin elegir, el programa va a mostrar un mensaje de error, ¿no? Entonces otra vez toca volver a poner todos los programas, ¿no? Y cuando quieran setearle, solo le ponen calcular y todito esto se va a setear, se va a resetear y van a quedar los cuadritos en blanco. Eso es, mis amigos, espero que les guste este programita y que les sea una ayuda para ustedes. Atentamente, ingeniero Luis Reyes. Saludos cordiales.